lo que es el bautismo. Y en esta mañana vamos a leer el punto 3 y el punto 4. Con este cerramos este capítulo 29 acerca de lo que es el bautismo. Es muy sencillo, vamos a ver que estas dos enseñanzas son muy sencillas, las conocemos, nada más que vamos a apoyarlas como siempre con versículos bíblicos. Dice capítulo 29 de la Confesión Bautista, punto 3, dice: el elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este punto, hermanos, nos habla claramente de que el agua es el elemento, como dice aquí, el elemento que se debe de usar para bautizarse. No hay ningún otro elemento, no hay aceite. El aceite no es para bautismo. El aceite se usaba en los tiempos del Antiguo Testamento para la unción de los sacerdotes, de los reyes. Era un elemento para ungir, pero no es para bautizar. El elemento que se usa para bautizar es el agua. Ahora, no tiene ningún significado espiritual, como alguien pueda decir sobre un significado que trate de apagar la sed espiritual o de vivificar el espíritu de las personas. No, es simplemente el agua se usa únicamente como un agente limpiador. Eso es lo que nos dice la Escritura. Es como una representación de que alguien se ha arrepentido, se ha limpiado de sus pecados, ha sido perdonado, y entonces lo que ocurre aquí es una limpieza espiritual. Entonces no tiene ningún significado más allá de lo que la Escritura nos dice. Vayan a Hechos capítulo 22 y versículo 16. Para comprobar esto, vayan a Hechos 22, 16. Recuerden que tenemos que siempre estarlo confirmando con la Escritura. Hechos 22, 16. Hechos 22, 16 nos habla del pasaje donde Pablo relata su conversión. Y dice aquí en el versículo 16, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces eso es lo que hace el bautismo, hermanos. El bautismo es una representación más bien el elemento que se usa, el agua, es lo que representa, es una limpieza espiritual de nuestra condición del pecado. Ahora, dice la confesión, dice de que debe de ser bautizada la persona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una clara ordenanza que nos da también nuestro Señor Jesucristo. Y de hacer discípulos. Vayan a Mateo, al libro de Mateo, el último capítulo de Mateo, para que se les haga más fácil encontrarlo. Mateo, capítulo 28. Y lo último de Mateo 28, versículo 18. Dice Mateo 28, 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque este bautismo simboliza unirnos con Dios, unirnos también convirtiéndonos también en un discípulo o en un seguidor, como lo establece aquí claramente nuestro Señor Jesucristo. Así que claro es esto, hermanos. Entonces, como les digo, estos
puntos son muy específicos, no traen nada rebuscado, no traen nada simbólico que no sea lo que únicamente nos marca la Escritura. Dice el punto, vayan a 1 Corintios 1:12, antes de entrar al siguiente punto. 1 Corintios 1:12. Primera a los Corintios 1:12. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. El bautismo, hermanos, nos une con Dios para ser discípulos de Cristo. No hay nada más, no hay nadie más en el cual no puede causar división un bautismo. El bautismo simboliza que nosotros estamos unidos a Dios mediante un pacto, y de esa manera nos convertimos en seguidores, y eso es importante, seguidores y discípulos de Cristo. Es importante esta palabra de discípulos de Cristo, porque lo vamos a ver también en la predicación. Porque no es lo mismo ser alguien que escucha de Cristo, alguien que participa en las cosas de Cristo, a un discípulo de Cristo. Son dos cosas muy diferentes que vamos a ver durante la predicación. Pero aquí el apóstol Pablo nos está hablando acerca de que no hay a quien seguir más, sino únicamente a Cristo. Al momento que nosotros nos bautizamos, hay una representación de ser muertos y resucitados en Cristo, y es el apóstol Pablo dice, a quien nosotros debemos de seguir, no a nadie más, porque Él es el único que merece la gloria y la honra. Dice el punto número 4, la inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. ¿Y por qué la confesión nos habla acerca de la inmersión? ¿Qué es la inmersión? La inmersión es cuando alguien se sumerge en el agua, eso es lo que es inmersión. Entonces, nos aclara la confesión que es necesario para la correcta administración de esta ordenanza la inmersión en el agua. Y esto es porque hay iglesias donde el bautismo se hace por aspersión. Por ejemplo, la Iglesia Católica, que se bautiza a niños, es por aspersión. Ponen al niño en una especie como de una fuente, ahí el sacerdote lo agarra y le echa agua en su cabecita. Eso es por aspersión. De la misma manera, bautizan también algunas iglesias como la presbiteriana, bautizan infantes y también bautizan por aspersión. Entonces, por eso aquí se enfatiza como iglesia bautista, y con la confesión bautista se enfatiza que debe de ser por inmersión. Ahora, ¿hay apoyo bíblico para esto? Sí. En primer lugar, podemos ver que el uso de la palabra bautismo quiere decir sumergir. Esa es la palabra que se deriva del griego baptizo, es sumergir. Y esto se usaba entonces, era una ilustración lo usaban mucho dentro del ambiente no religioso, sino secular. Se utilizaba para decir cuando un barco era hundido en una guerra. Decían, el barco fue bautizado durante la batalla naval. O sea, el barco fue hundido. Era una catástrofe, era algo, no únicamente era el hundimiento, el sumergirse, sino también se trataba de una catástrofe. Por eso nosotros, cuando vamos al bautismo, nosotros
vamos dejando, vamos muriendo. Es como el barco, como este barco que se hunde. Vamos muriendo nosotros a nuestros pecados para resucitar a vida eterna. Entonces, esa era la palabra que se usaba. Significa entonces, en el griego significa zambullir, sumergir o hundir. Esa es la palabra. Entonces, si la palabra nos dice bautízate, pues esa es la intención que se daba. También nosotros podemos encontrar en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que para el lavamiento se utilizaba sumergirse, no únicamente rociarse. Acompáñenme por favor a 2 de Reyes capítulo 5, versículo 14. 2 de Reyes 5. Está hablando de la curación del general Naamán, el que va con Eliseo. Y dice, versículo 14, dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aunque no era un bautizo, estamos refiriéndonos a cuál era el uso que se daba de esta palabra. Era zambullirse, era entrar ahí literalmente. Y el Nuevo Testamento nos da muchos indicios, nos da muchas afirmaciones acerca de que así es como se bautizaba. Juan el Bautista dice que bautizaba en lugares donde había muchas aguas. Y si bautizaba en lugares donde había muchas aguas, era porque tenía que zambullirse. El libro de los Hechos también nos habla de esto. Bueno, sabemos también que el bautismo de nuestro Señor Jesucristo fue de esta manera. Él desciende del agua, porque ascendió en el agua y desciende del agua. En el libro de Hechos, vayan ahí, no podemos ver todos los versículos que se refiere a eso, pero vamos a ver algunos. En el libro de Hechos, capítulo 8, Hechos capítulo 8 y versículo 38, está hablando acerca de Felipe y el etíope, cuando él le comienza a explicar acerca de lo que va leyendo, el pasaje de la Escritura que va leyendo el etíope, y él le dice que impide que sea yo bautizado, y dice en el versículo, versículo 38, dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y luego dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Cuando subió del agua, quiere decir que descendieron ambos en el agua y entonces volvieron ellos a subir. Entonces, hermanos, como conclusión, el bautismo significa literalmente sumergir. Esa es la palabra que se usa aquí. Y esto indica que estamos completa y espiritualmente sumergidos en Cristo, en su muerte. Nos identificamos en su muerte y resurrección. Y esto nos indica también la riqueza y el poder espiritual que poseemos en Cristo. Tiene un significado grande el bautismo. No es únicamente un ritual sin significado. Es algo que el Señor nos manda. Todo creyente debe de ser bautizado. Todo aquel que acepta a Cristo, aquel que ha sido realmente transformado por el poder del Espíritu Santo, debe de ser bautizado, y el bautismo debe de hacerse de esa manera, de manera en que tenga que sumergirse, porque esa es la forma apropiada y eso es lo que nos manda la Escritura para ello. Bien, hermanos, con este punto terminamos el capítulo 29 acerca de lo que es el bautismo, y vamos a entrar, si el Señor lo permite, la próxima semana en lo que es la Cena del Señor. Algo también, una ordenanza, un sacramento que nos ha sido
dejado. Este capítulo tiene varios puntos, tiene 8 puntos, es más extenso que el del bautismo porque tiene algunas consideraciones acerca de cómo debe de tomarse, quiénes deben de tomarla, el castigo de los que lo hacen impíamente también. Entonces vamos a ver capítulo interesante de la confesión. Muy bien, hermanos, vamos a terminar con esto.